Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Bueno, estamos en el programa número 12 de Más de 1000 gritos y arrancamos con una película que un día u otro tenía que venir a nuestro programa porque le tengo un especial cariño que ahora os contaré por qué. La película es El ataúd de cristal y de momento os dejo con su tráiler. Amanda, asúmelo. Estás atrapada en esta limusina. ¿De verdad crees que eres una buena persona? ¿Y quién podía hablar mejor de esta película, de todas las posibilidades que teníamos? La protagonista única y exclusiva, y nunca mejor dicho, porque es una película que se sustenta con una sola actriz. Ella es Paola Bontempi. Muy buenas, Paola, bienvenida. Muy buenas, Domingo. Muchísimas gracias por esta charla. Encantadísima. Gracias a ti, sobre todo, por querer compartir, porque ya te digo, esta película para mí es muy importante. Esto no te lo he dicho fuera de micro, pero bueno, es muy importante porque se dio una causa cuando esta película se estrenó, que yo vi la película, me gustó mucho. Escribí en el blog que tengo sobre ella y una vez esta publicación estaba escrita, se puso en comunicación conmigo, no recuerdo muy bien si fue la productora o la distribuidora de la película, que les había gustado mucho la crítica que había hecho y que querían usar un trozo de esa reseña para la publicidad de la película que iban a hacer en la web, lo cual para mí fue ¿en serio? Claro que lo podéis usar, menudo honor. Oye, pues fantástico, hombre, no, si la quisieron usar es que la crítica era buenísima, con lo cual, muchísimas gracias, claro que sí. Sí. Pues nada, tu carrera hasta esta película se componía, si no recuerdo mal, de algún que otro cortometraje, de un par de películas en las que no eras protagonista, eras una actriz de reparto, si no recuerdo mal, ¿no? Que eran Oscar, Una pasión surrealista, Sí. y La isla interior. Sí, Oscar, una pasión surrealista, tenía un personaje secundario, pero muy importante, y junto con actorazos, ese fue mi debut en el cine, y junto con actorazos pues de la talla de Victoria Abril y Emma Suárez y Jorge Perugorría y Joaquín de Almeida. O sea que eso fue una peli súper importante porque fue la primera oportunidad en el largometraje y con un personaje que era precioso y que tenía mucho peso. Luego es verdad que La isla interior es una aparición muy pequeñita y luego pues sí, cuando llegó El ataúd de cristal, pues la verdad que no me acuerdo si llevaba solo esos 2 largos o alguno más, pero sí varios cortos, y El ataúd de cristal llega porque había hecho un corto con el director, con Aritz Zubillaga, y habíamos trabajado muy bien juntos, y entonces cuando él escribe el largo, El ataúd,
me tiene en la cabeza y me llama y me dice, pues con mucho así respeto y tal, que me había escrito su primer largo, que había pensado en mí, que era una película muy especial y que si me podía mandar el guión. Y no me dijo nada más, Domingo. Yo cuando leo el guión flipé, porque claro, me doy cuenta que estoy sola toda la película y con el peso y la responsabilidad que eso requiere. Entonces, pues nada, le dije que sí con los ojos cerrados porque me había encantado trabajar con él, porque me parecía un reto actoral espectacular y bueno, que era una aventura en la que embarcarse. Sí, desde luego yo creo que siempre la defino como que creo que es una de las películas más extrañas y arriesgadas de los últimos años de nuestra cinematografía, por lo que tú comentas, una sola actriz y una sola ubicación que es dentro de un coche. O sea, esto solo pueden hacerlo Sí. dos talentos como es el director y como es la actriz, porque esto, alguien normal que no tenga este talento, yo creo que no puede sacar esta película porque es una película que no puede funcionar. Yo cuando leí la sinopsis de esta película dije, una película con una sola actriz, esto no puede funcionar, y yo conforme lo estaba viendo decía, sí que funciona, esto es brutal. Claro, sí, bueno, te lo agradezco muchísimo porque sí es verdad que yo sentía esa responsabilidad y ese miedo, ¿no? Por lo que dices, que o funcionábamos bien Aritz y yo o la película no funcionaba directamente. Entonces, claro, lo normal es tener compañeros de reparto, lo normal es aparecer en un porcentaje bastante más bajo de la película. Y al tener compañeros de reparto, pues te enriqueces mucho de las actuaciones de los compañeros y puede salir mejor o peor. Pero en este caso, yo me lo guiso, yo me lo como, era complicado, sin duda. Sí, Claro, fue muy porque intenso el rodaje, de hecho. muy intenso, me imagino. Y respecto a esto que comentas, ¿cómo es rodar para una actriz que, aunque habías hecho pocas películas anteriormente, pero tenías rodaje porque habías hecho cortometrajes, una serie de televisión, o sea que no es que empezabas, pero ya estabas acostumbrada a la forma de funcionar, y cómo es ahora de pronto encontrarte no tener plano contra plano, sino que el contraplano sea una cámara simplemente, la cámara que está ubicada en el coche, me refiero, evidentemente, no la cámara del director. Y tú tener que hacerlo todo y que tu contraplano y tu réplica sea una voz y ya está. Esto tiene que ser un trabajo increíble. Complicadísimo, Domingo, muy intenso, sobre todo por eso, porque por lo que decía, que generalmente cuando tienes un compañero al que le estás hablando, compañero o compañera, te alimentas mucho de la actuación de esa persona para tú dar la réplica. Y entonces, en este caso, mi compañero era la cámara. Básicamente. Entonces me sentí muy sola, he de confesar que me sentí muy sola durante todo el rodaje en ese sentido, porque es hablarle a una voz, alguien ponía por ahí play y me daba la réplica, la voz que estaba grabada ya, ¿no? Uh-huh. Y fiándome muchísimo, que eso es con lo que conseguí salir adelante de este trabajo junto con el director, o sea, apoyándome en él continuamente y confiando ciegamente en Aritz y en John, el dire de foto, que también fue quien, claro, él está ahí detrás de la cámara. Entonces yo sentí que realmente la película estaba continuamente, casi que mi réplica era la cámara, era John detrás, ¿no? Un poquito eso. Fueron quienes me acompañaron realmente. Yo sentí esa compañía en ellos. Porque aparte de eso, pues ya me dirás tú, más sola que la una. Claro, esto yo me lo imagino, pero es que ni siquiera un cortometraje se suele hacer así, con tan poco equipo. O sea, que hacer algo de 1 hora 10 minutos, creo recordar que dura 1 hora 14, me parece algo increíble. Entonces, incluso yo creo que la película, no sé si en esto estás de acuerdo, la manera de la que arranca con una actriz en el que en este caso lo que está demostrando es el glamour, la belleza, cuando entras en la limusín. Y ahí empieza a combinarlo con los vídeos que tú ves, y yo creo que esto, no sé si estarás de acuerdo o si lo llegaste a hablar con el director, me parece que es una declaración de intereses de cómo funciona la industria del cine y de cómo es todo tan falso por un lado, de cara al glamour de los premios, los festivales, y que luego realmente no todo reluce y no todo es tan bonito.
Sí, totalmente, pero yo te diría que va incluso más allá, porque podría haberse dedicado a cualquier cosa. Lo que pasa que es verdad que el que Amanda sea actriz, pues era una forma de reflejar esto que dices, las luces y las sombras y las apariencias y la realidad de una forma más explícita. Pero yo creo que va incluso más allá en el sentido que es mostrar las luces y las sombras y las apariencias del humano en el fondo, ¿sabes? De cualquier ser humano, porque creo que todos tenemos es un lado bueno, por así decirlo, y un lado malo. Tenemos sombras, todos tenemos sombras, y todos tenemos como un personaje de cara a la galería, ¿no? Y que luego lo que somos en el fondo es mucho más complejo de lo que podemos aparentar. O sea que sí que va por el camino que yo la veo, pero va incluso más Sí. allá y no critica solo el mundo del cine, sino la sociedad en general. Exactamente. Yo creo que el que ella sea actriz y sea famosa es casi una excusa para hablar más de una cosa más humana en el fondo. Sí, que no se queda solo en esta profesión que puede pecar de eso, ¿no? Y sobre todo de eso de las apariencias, ¿no? Mira lo que está ocurriendo hoy en día con tantas redes sociales. Todo ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y yo creo que está todavía más reflejado en cómo funcionamos este tema de lo que aparentamos y lo que somos de verdad, ¿no? A mí las redes sociales a veces me dan un poco de respeto y hasta de miedito por eso, porque creemos que los demás son de una forma que seguramente no lo son, ni sus vidas son así, cada uno muestra lo que quiere mostrar en las redes. Y con tanto filtro y tanta cosa, realmente mostramos en muchos casos algo que está muy lejos de la realidad. Sí, una falsedad social que no es lo que realmente somos, es lo cierto que realmente que es. somos, sí. Y todo el mundo opina de todo como si fuera la opinión gratis y como si todos supiéramos de todo. Exactamente, y yo le tengo respeto a eso porque me parece que nos hacemos más daño que bien, ¿no? O sea, yo me imagino lo que debe ser, ya esto no tiene que ver con la peli, lo que debe ser adolescente hoy en día y me da susto, o sea, porque los adolescentes, yo recuerdo lo que fue la adolescencia, que te entran pues todos esos complejos y estás intentando buscar tu identidad y intentando saber quién eres y todo te causa inseguridad y todo es un conflicto y los complejos están ahí a flor de piel, ¿no? Y siempre miras como referente, pues yo qué sé, o las modelos o los actores cuando yo era adolescente había algunos referentes, ¿no? Pero ahora con las redes sociales y los influencers y los instagramers y tal, hay mucha influencia de todas estas personas y muy falso. Un porcentaje muy pequeño de lo que son es lo que vemos. Sí. Entonces, da susto. Incluso este tema también lo toca la película, porque cuando tu actriz, o sea, tu personaje, perdón, no tu actriz, habla en el vídeo que tú ves de tu pasado, de unos días antes, la entrevista está mostrando una cara que realmente no es lo que es. O sea, que sí que aunque decías que no era relativo a la película, sí que lo es realmente, porque... Sí, totalmente, es verdad. Ella habla, claro, es la típica entrevista de publicidad de la peli que ha hecho y claro, es todo bonito, ¿no? Y ella está contenta y tiene buena cara y está hablando de lo maravillosa que es la película y lo que ha significado para ella y hay parte de verdad en ello, pero es un porcentaje de lo que piensa, lo que quiere mostrar, y es ese pequeño porcentaje el que muestra. No. Correcto. Te muestra que a lo mejor ha dormido 2 horas. Sí, dime. No, sí, que continúa, vale. No. Sí, que ella no dice en una entrevista que está agotada o hasta las narices de hablar de la misma película o qué sé yo, ¿no? Solo te muestra lo que quiere que oigas, vamos.
Lo que la publicidad necesita hoy en día en estas cosas. Y si me lo Claro. permites, voy a parafrasear a un amigo director que se llama Oscar Rojo y que un día me decía algo sobre otra actriz de uno de mis cortos y yo creo que se adapta perfectamente a tu forma de estar delante de la cámara porque yo te conocía en esta película, yo no conocía a esta actriz hasta que vi esta película y pienso que una de las cosas que funciona muy bien es que eres una de esas actrices a las que la cámara adora y que toda la película se cuece, evidentemente por tu trabajo, evidentemente por el trabajo del director y del director de fotografía, pero esa manera de la que la cámara adora a una actriz o a un actor, yo creo que es algo que es como si la manera que tenéis de estar delante de la cámara dijeras, es que esta actriz o este actor ha nacido para esto, o sea, no debía dedicarse a otra cosa. Ay, Pero muchas gracias. es Sí, lo que pienso de vamos. verdad. Yo cuando El- te digo que yo vi esta película y me enamoré de toda la película al completo, de la actriz, de la dirección, de la fotografía, de todo. Mm, Pues muchas Y gracias, sí. A ver, yo también siempre he pensado que los actores, eh, pues que tienes que tener una cosa que no se aprende y lo que pasa es que con uno mismo es difícil juzgarlo, ¿no? Yo lo veo clarísimo en actores y actrices que admiro que dices, es que tienen un ángel delante de la cámara que es flipante, ¿no? O sea que te lo agradezco porque pues, es pues, muy pues, bonito oír eso. pues lo tienes. Y antes de que se me olvide, voy a volver a una cosa que me ha hecho mucha gracia y me ha hecho mucha gracia porque la he investigado antes de volver a meter la pata como la suelo meter en el programa. Tu nombre, yo Sí. siempre cuando veo un actor, una actriz, o en este caso me ha pasado con escritores, con directores que voy a entrevistar, que yo doy por hecho de dónde son por su nombre. En tu caso yo sabía que eras española porque tienes un castellano perfecto, pero yo decía, pues Paola Bontempi, Bontempi. pues esta chica seguro que es de descendencia italiana. Pues no, Sí. también me equivoco en mi resultado porque no eres de descendencia italiana, no eres de descendencia, si no No, recuerdo mal, chilena. sí, lo que pasa que, a ver, mis padres son los dos chilenos, yo crecí y nací y crecí en Tenerife, por eso tengo este acento así más canario, que es verdad que lo cambio cuando trabajo, porque pues eso, en el atado de cristal es castellano neutro. Y mis padres son chilenos, pero es verdad que mi padre es de descendencia italiana. Ah, bueno, Mi pues par- entonces no me he eh, equivocado tanto en esta, en no, esta ocasión. yo tengo un popurrí de mezcla. O sea, mi padre es chileno, pero de padre, o sea, sus abuelos eran italianos que emigraron a Chile. Por el lado de mi abuela paterna son españoles y por el lado de mi madre hay alemanes, hay españoles y chilenos. Entonces hay un poquito de todo. O sea, mi madre era Fernández Stemann. Entonces, el Fernández es de descendencia española, claramente, y el Stemann, los alemanes. Y por el lado de mi padre, pues muchísimos italianos. Bueno, Mm. pues en este caso no me he No, equivocado. En este no te caso equivocabas he tanto. acertado. Sí, sí. Así que. Respecto a esto que acabas de comentar, no es algo que yo fuera a comentar, porque no, yo Ujú. nunca había hablado contigo personalmente, pero me llama la atención esto que dices del acento, porque esto creo que es otra de las muestras de talento de una actriz, porque yo estaba convencido que no tenías acento. Yo conozco gente de Tenerife, sé que eres de Tenerife, pero Sí. yo estaba convencido que no tienes ningún tipo de acento. Y la manera que eres capaz de modificar ese acento, que no se te note nada, que parezca un castellano neutro, no creo que sea algo fácil. No, es complicadísimo, de hecho. Yo ya por suerte, después de tanto tiempo, lo consigo cambiar sin problema. Pero aún así hay que hacer como un esfuerzo mental al principio de decir, venga, cambio el chip y cambiamos de acento. Pero me lo tuve que trabajar al principio. O sea, yo, claro, hablaba con acento canario profundo canario profundo y con dejes chilenos, porque el que mis padres sean chilenos, yo lo debo haber oído mucho de pequeña, con lo cual si estoy charlando con alguien de Sudamérica, da igual el país, a los 5 minutos me está saliendo un cante chileno bastante intenso. Entonces me cambia bastante, pero sí es verdad, desde que llegué a Madrid, yo estudié arte dramático en Londres, luego estuve en Los Ángeles, donde estudié cine y televisión, y cuando me mudé a Madrid con 24 años, dije, a ver, si quiero trabajar aquí tengo que trabajarme el castellano. Así que me puse a tope a hacerlo,
para justamente eso, tener la facilidad de que de que no te dejen atrás en un personaje porque resulta que no puedes hacer el castellano, porque es verdad que es bastante limitante si no sabes hacerlo. Sí, que te puede dejar. Y luego también es sorprendente el hecho de que no te lo has quitado, te lo has quitado para trabajar, porque ahora estás hablando y tienes el acento, que es lo que a mí me ha sorprendido. O sea, que eso creo que es mucho más, porque si te lo quitas para siempre, pues igual es más difícil quitártelo, pero es más fácil luego mantener una conversación. Pero no, aquí mira, lo escoges a tu gusto. A mi gusto. Sí, es verdad que he de confesar que tuve ese dilema al principio de decir, me lo debería quitar 24 horas al día. Pero luego hay algo que cuando yo me relajo, o sea, realmente Paola habla así, con lo cual, no sé, a mí me ha resultado más fácil decir, me lo quito para trabajar o me lo quito, hay veces incluso que si llevo un rato hablando con amigos madrileños, se me mezcla ya y me sale de repente más castellano. Pero sí es verdad que tuve ese dilema de decir, ¿me lo quito del todo o me lo quito solo para trabajar? Y decidí que para trabajar. Y eso que estoy casada con un madrileño y tengo hijas madrileñas y vivo en Madrid. O sea, nada, que podría ser fácil, sí. Pero sí. Volviendo a la película, en el momento que eres consciente... Cuando digo que eres consciente, prefiero evidentemente a tu personaje, de lo que realmente está ocurriendo, porque al principio ella se lo toma un poco a cachondeo, piensa que es su pareja, piensa que es todo una tontería. El cambio radical que pega a tu personaje a mí me sorprendió mucho, porque no es que pegas un cambio radical en cuanto a personalidad solo, sino en cuanto a tu físico, también lo pegas. O sea, creo que eres una actriz muy camaleónica en esta película, que es la que yo he estudiado fotograma a fotograma porque me encanta, y creo que es increíble cómo puedes no modificar tu forma de hablar, sino modificar incluso tu físico, y cómo vas mermando y vas marchitando al personaje en todo, la personalidad y en todo. Y ya no, cuando digo el físico no me refiero al maquillaje, que evidentemente te van marchitando con maquillaje, me refiero a cómo marchitas tú el personaje en personalidad y en todo. Me parece algo increíble, cómo haces ese descenso a los infiernos. Ay, muchas gracias. Eso me ayudó el hecho de que rodáramos prácticamente cronológicamente todo, que tampoco es lo común. Muchas veces pues estás rodando, yo qué sé, una secuencia del final de la película y al día siguiente del principio y tal. Y en este caso, como nos lo permitía, porque no cambiábamos de espacio, pues lo hicimos cronológicamente y eso ayudó, porque entonces yo iba poquito a poco cambiando de color, ¿no? Ese cambio gradual del que hablas, ¿no? Fue estudiado y... me estoy acordando, de hecho, el director Aritz tenía ¿cómo lo llamaba? Teníamos una especie de esquema de colores y sabíamos que íbamos transitando por un nivel de intensidad hasta llegar al otro y así, ¿no? Y entonces íbamos como eso, esa cosa gradual de pasar por todo este círculo, este arco que hace el personaje, sí. Pero ayudó sin duda que rodáramos cronológicamente, si no habría sido más complejo. Sí, pero aún así ayudó, pero fácil no es. Esto no está en manos de cualquier actor o actriz. Muchas gracias. Por esto que comentas también del patrón cromático, llega un momento que cuando llevamos más o menos sobre un cuarto de cinta, llegando ya al ecuador de la cinta, este cambio también se hace en cuanto a iluminación de la película. Queda claro que Aritz quiere trabajar mucho con neones, que lo ha hecho desde el principio, y aquí hay una cosa que a mí me apetece comentar, porque creo que es algo injusto de nuestra industria del cine con nuestro cine patrio. Hace unos años, en el 2018, un año después de esta cinta, en Sitges triunfa una película que se llama Clímax, una película francesa que no voy a dar mi opinión sobre ella porque no corresponde, pero esta película está basada, no sé si la has visto, está basada cromáticamente solo en neones. Y esta película ha hecho que el cine fantástico, sobre todo de terror, se mantenga mucho en neones y está de moda, y lo hacen incluso directores españoles ahora. Pero a mí siempre me da un poquito de rabia que esta película parezca que sea la que abrió la caja de Pandora con los neones, porque es mentira que fuera Clímax. Lo hizo anteriormente El ataúd de cristal, que toda la película mandan los neones. Incluso me atrevo a decir que unos años antes
ya coqueteó con ellos Eduardo Chapero Jackson con la película Verbo, pero realmente la que lo abrió en la industria fue vuestra película y no fue Clímax. Por eso quería dejarlo claro que para nada fue Clímax, y Clímax no es la película que puso esto de moda, y esto es lo injusto que pasa, porque una película que funciona muy bien como es El ataúd, que tú, si no recuerdo mal, en Sitges te llevaste el premio a la mejor actriz. No, en Sitges no estuvimos, en Sitges fue, o sea, abrimos ahí, pero no, la presentamos ahí la peli, pero no estuvo en sección oficial. Vale, perdón, pero sí que has ganado algún premio por Sí, me he ganado varias, pero internacionales como actriz protagonista. Y la peli se ha llevado también un montón de premios, pero todos fuera. Yo tengo premios en Grecia, tengo premios en Sudáfrica, en Estados Unidos, tengo varios. Pero sí, todo fuera de las fronteras españolas. Pues así de triste es, y luego hablábamos tú y yo fuera de micro que también incluso hay una edición en Blu-ray que no es española, es alemana, o sea, lo de siempre, que el cine no nos hace mucho caso en nuestro país. Sí, con el ataúd pasó un poquito así, porque fue muy apreciada en un montón de países. Ya te digo lo que hablábamos también antes, ¿no? Yo tengo la versión japonesa, que allí tuvo mucho éxito, y la versión alemana y tal. Eso, y ya te digo, en Estados Unidos, ¿qué festival fue? Se llevó, no sé si 10 premios, o sea, fue una cosa exagerada, todas las categorías. Pero sí, luego la versión Blu-ray o no Blu-ray no la tengo española, por ejemplo. No, es que no existe. Pero bueno, a nuestros oyentes podemos decirles que sí que está ahora en Amazon Prime, creo que no hace mucho, pero está ahí, la podéis ver ahí, y luego podéis comprar la edición en Blu-ray porque es muy recomendable, y la alemana por lo menos es la misma zona que la nuestra, y la japonesa creo que también es la misma zona de reproducción que España. Exacto, y ha estado en varias plataformas. Yo creo que todavía sigue en Amazon Prime, y estaba en un par de ellas más, y no recuerdo ahora bien cuáles, pero sí, cosa de mirar, ya sabes que sabe más Google que nadie, se mira dónde verla, en qué plataforma, y está en varias, creo, si es que continúa, sí. Sí, en Amazon continúa, porque en Amazon, ayer, ¿verdad? por no ponerme el Blu-ray, la repasé y la vi en Amazon Prime, por no sacar el Blu-ray de la estantería. Eso ya así de vago a veces. Bueno, pero es que también es muy cómodo lo de las plataformas, la verdad. Sí, pues fantástico, pues en Amazon Prime. Llegado el Ecuador de la cinta, a mí por lo menos ya me queda muy claro en qué se sustenta la película. Y la película se sustenta, una vez más, insisto, en tu interpretación, porque te cargas toda la película, porque es que hay algún fotograma en la película en el que tú no estés presente, creo que no. Madre mía, pues creo que no, sí. Creo que no, la composición de planos, la colorimetría de que hablábamos, el cómo combinan, supongo que diré de foto y director, tu ropa, el coche, las luces de neón. Sí, estuvo todo súper estudiado, y es que John, de verdad, el dire de foto es maravilloso, y trabajan con Aritz súper bien los dos. Entonces lo tenían súper claro lo que querían, y por qué colores iban a ir pasando, y qué cambios de luces y todo eso. Súper estudiado, y bueno, es que John hace maravillas, y Aritz lo sabe, y por eso trabajan juntos, sí. ¿Y esto fue muy difícil para ti, tener que estar tan pendiente de cosas porque supongo que también tienes que estar pendiente de ese montaje, que aunque lo están haciendo los técnicos, pero la actriz sí que tiene que estar pendiente de las esperas de ese montaje, de darlo todo con esos momentos? ¿Es algo duro o es algo que fue como cualquier otro rodaje en este aspecto? No, en ese aspecto no noté mucha diferencia. Estaba ya, digamos que la intensidad venía tanto de estar en cada fotograma, que venía más por dejarme guiar por Aritz, que lo tenía súper claro, porque Aritz edita, él es montador también, entonces, y él iba a ser el que editara la película, con lo cual tenía muy claro. Es muy distinto cómo trabajan los directores no montadores que los directores montadores, y en este caso, al ser un director montador, tenía muy claro en la cabeza lo que iba a necesitar en postproducción. Qué planos exactamente iba a querer, con lo cual me iba guiando muy específicamente de con qué planos quería, y eso en su cabeza hilado con la luz que tenía en ese momento, y con todo. Sí, o sea que fue en ese sentido tener yo muy clara mi coreografía, y
y tanto física como emocional, y dejarme guiar por él si acaso me perdía o no tenía muy claro qué es lo que quería él en ese momento. Nada, con dejarme guiar por Aritz estaba todo más o menos claro. Era todo como, digamos, más fácil dentro de la dificultad. Dentro de la dificultad de esa claustrofobia que irradia la película y que tenía yo misma. Sí, es muy claustrofóbica porque también, por ejemplo, la escena del desfibrilador que está grabada con luz negra, no sé si realmente está grabada así o es solo la apariencia en pospo que tiene, pero... No, está grabado así, sí. Pues me parece una escena que transmite una tensión y un mal rollo de lo que le está ocurriendo a la prota, que es brutal cómo se desarrolla esa escena. Sí, me acuerdo, con lo del desfibrilador que teníamos ahí, el lío de ver cómo funcionaba y cómo rodábamos esto para justamente crear esa ansiedad, esa angustia, ¿no? De qué va a pasar. Sí. Bueno, yo estoy aquí lanzando preguntas. Tú, por supuesto, puedes aportar lo que quieras. Si en algún sitio se te olvide, se te va a algo que tú consideres que yo me estoy dejando, por supuesto, la invitada eres tú y quien tiene que aportar todo lo necesario eres tú. Vale, no me voy acordando de cosas, claro, que rodamos hace tiempo, no te creas, ya son unos añitos. Bueno, yo quedé matada físicamente. O sea, si te digo, Aritz siempre dice esto de broma, pero es broma de verdad. Que parte de la sangre que aparece en la película no es de mentira, que es mía. Y es que tal cual, o sea, me dejé ahí el pellejo, pero literalmente. O sea, que saliste... No, matadísima. O sea, necesité una recuperación importante al terminar el rodaje. Rodamos 5 o 6 semanas, pero de lunes a sábado, muy, muy intenso. Yo los domingos viajaba a casa, porque esto fue en Bilbao, viajaba a casa para ver a mi familia, porque tengo 2 niñas que en aquel entonces eran pequeñas y tal. O sea, que me pegué una matada tremenda, pero es que, claro, físicamente yo no me imaginaba que la peli iba a ser tan demandante. Yo sabía que emocionalmente iba a ser bestial de demandante y de difícil y de intensa. Lo que no me imaginé es que físicamente también. Hasta que, claro, ya llegó al rodaje, yo sabía, había leído, habíamos coreografiado ya un par de peleas y tal. Y digo, bueno, yo sé que esto, pero son un par de peleas de 2 minutos. No le di mayor importancia. Hasta que me doy cuenta que sí que había que darle importancia, porque creo que estábamos en el tercer día de rodaje, un miércoles, y tengo la primera pelea física con el chofer, y me pegué un golpe, Domingo, pero bestial en la espalda. No sé si la recordarás, en la primera pelea, y sí, la me recuerdo. lanza al sillón, al sofá de la limusina. Yo se suponía que tenía que caer encima del sofá y ya continuábamos la pelea ahí. Pues nada, primera toma bien, consigo caer encima, segunda toma bien, consigo caer encima, tercera toma, caigo en el suelo, pero me doy con el respaldo del sillón, no el respaldo de la espalda, sino la parte baja, la que pega con el suelo, que era un tablón de madera, básicamente. Y me di de lleno en la espalda, que se me curvó del todo y me quedé tirada en el suelo sin poderme mover. Mi compañero lloraba amargado pensando que me había roto la espalda, poco menos. Y nada, y tuvimos que parar un rato porque no me conseguía recuperar. Y ese fue el tercer día de rodaje, y eso ya era como muy premonitorio de todo lo que estaba por venir, porque vinieron más golpes y más golpes y más golpes. Sí. Claro, no era algo fácil, desde luego. Y, bueno, de hecho, esa caída quedó tan bien, Domingo, que es la que quedó en la edición final, es la que se usó. Ese golpe es de verdad. Y cambiamos la pelea, y en vez de continuar encima del sillón, pues en el suelo continuamos, porque había quedado demasiado real, bueno, porque fue real, había quedado muy bien, así que Aritz dijo, pues nada, lo vamos a utilizar, y cambiamos los siguientes golpes. Pues está ahí, que si le duele a la actriz, pues bueno, o sea que vamos, saliste del rodaje como sale tu personaje, ¿no? Sí, bastante parecido, sí, totalmente. Luego se me rompió un cristal de la limusina,
y me cayeron los cristales por todos lados y acabé llena de golpes, de cortes así pequeñitos por las manos, por los pies, bueno, una cosa tremenda. Porque realmente sí que estabais grabando dentro de una limusina, no era un escenario. Sí, dentro de una limusina, pero que parecía rollo Mad Max por fuera, porque lo que no era limusina de verdad, sino piezas de coches. Ahí el diseño de arte fue estupendo y entonces es como una limusina de verdad, pero un poquito más grande. Entonces está hecha con piezas de coches de verdad, como pues las ventanillas, las puertas, y luego pues mil cosas que utilizó arte para que pareciera una limusina de lujo, pero nos diera esos pocos centímetros de más amplitud. Para poder trabajar, claro. Volviendo a las escenas que vemos en la película, el discurso que da, digamos, la otra respecto a esto, y digo la otra, pues pretendiendo tampoco reventarle mucho la película en que lo haya visto, sobre lo que pasó y lo frío que fue todo. Quizás es una crítica al cine porno y el oscuro mundo que se esconde tras él. Pues sí, yo creo que ahí hay una pincelada de eso, ¿no? De la oscuridad que puede haber en todo ese mundo que se da en lugares como Los Ángeles, ¿no? O sea, que está como toda esa gama de pelis porno prohibidas y debe ser un mundo oscuro, no, lo siguiente. Sí, que no es lo que vemos y ya está, que no es lo que luego ves en pantalla, que parece todo happy, desde luego no es eso ni muchísimo menos lo que hay tras el cine de este tipo. Sí, tengo entendido que hay, pues eso, hay gamas también de cine porno, ¿no? Desde el cine porno legal hasta el cine porno más ilegal, que debe ser el infierno. Sí. Y entonces sí es verdad que lo mostramos en El ataúd de cristal brevemente, pero sí, ¿no? De cómo la vida, pues a esta persona la ha llevado al infierno directamente, el infierno en vida. Sí, es que es curioso lo que es El ataúd de cristal por todas estas cosas que estamos diciendo, porque no es una película de terror y ya está, es una película de terror con muchísima crítica social, que no es lo que tú te esperas cuando ves el tráiler, ni muchísimo menos, te esperas algo más conceptual, más de terror, de violencia y punto. Sí. Pero luego va mucho más allá. Va mucho más allá y hay mucho, pues sí, hay una parte psicológica muy potente y todo lo que dices tú y sí es cierto, pues como en todas las películas, que está hecha para que, bueno, cada uno lea lo que quiera leer realmente y profundice lo que quiera profundizar, lo que pueda, o es una de estas películas que seguramente si ves varias veces, pues vas pillando detalles que no habías pillado la primera vez y que si te quieres quedar en el mero entretenimiento de terror, te puedes quedar ahí y si de repente pillas alguna que otra capa más, pues bienvenido sea, porque sí que las tiene, sin duda. Las tiene muchísimas, desde luego. Esta cosa, Domingo, que ocurre, que yo a veces lo pienso muchísimo, yo creo que lo hemos pensado todos, ¿no? En algún momento dado, ¿no? De la vida se puede ir en cualquier dirección y a veces se cambia de dirección por un pequeño detalle, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, yo hoy en vez de estar hablando contigo, me voy a tomar un café con una amiga y me encuentro con, yo qué sé, Amenábar y me ofrece una película o me ocurre algo y un pequeño detalle de decidir irte a tomar un café a no sé dónde te cambia la dirección de la vida. Te cambia la vida, sí. Sí, totalmente. Entonces, yo a veces fantaseo, ¿no? Con eso, ¿no? Decir, ¿qué habría pasado si yo me hubiera... Yo qué sé, cuando me fui a estudiar a Londres, ¿me hubiera quedado en Londres? Y si me hubiera quedado en Los Ángeles, ya tendría una vida completamente distinta. No sé si a mejor, a peor o sencillamente diferente. Sí. Pero distinta seguro. Y eso son decisiones importantes, ¿no? Decidirte quedar en un país o en otro. Pero a veces la dirección cambia por una chorrada, como irte a tomar un café o no irte a tomar un café. Sí, y me gusta esto que me has dicho. Y respecto a eso que te puede ofrecer Amenábar un día porque te estás tomando un café en la mesa al lado y te ve, realmente el ataúd de cristal, por la potencia que ha tenido, aunque sea fuera de España, que en España no la ha tenido toda la que merece, desde luego,
¿Ha cambiado tu vida como profesional? ¿Te ha abierto puertas o realmente no lo ha hecho siendo lo magistral que es la película? Mira, creo esta profesión es tan dura, es tan dura. No, me podría haber abierto muchísimas más puertas de las que me ha abierto. Y es por lo que comentábamos de que luego no ha tenido la repercusión que podría haber tenido. Eso puede ocurrir con cualquier película. Con Oscar, por ejemplo, ya yo sentí que había pasado un poco así. No se sabe por qué de repente una película puede pegar el pelotazo por ser muy buena, pero también lo puede pegar por tener la parte comercial excelentemente hecha y que llegue a más gente y que llegue a más cines. Entonces, en este caso El ataúd se quedó, bueno, ha sido valorada y yo estoy muy contenta con cómo le ha ido, pero que le podría haber ido mejor, hablando sinceramente, sin duda, le podría haber ido mejor y eso habría repercutido más en mi carrera, porque yo me temo que yo trabajo en España y del gremio español de cine no la ha visto un porcentaje muy grande, con lo cual eso no ha hecho que a mí me lleguen más ofertas porque me hayan visto en la película, ¿sabes? Es muy triste, pero es así, sí, pero ya no de los gremios, incluso yo hablo ya de público, hay mucho público que anoche discutía por redes sociales de alguien que decía que no, es que el cine español es malo, y yo le dije, mira, eso no puedes decirlo por la sencilla razón de que tú no has visto todo el cine español, con lo cual tú puedes decir que una película no te gusta, pero no que el cine español es malo, porque no tiene ningún sentido eso. Es algo absurdo. Cierto, pero yo lo he oído también un montón de veces y da pena, pero se ha quedado con este estigma casi, ¿no? Es que parece una película española y eso es malo cuando la gente lo dice y dice, qué pena, porque además el cine español se está haciendo muy buen cine español y se está haciendo muy buena tele española también. Correcto. Sí es verdad que, bueno, sí que es verdad que puede haber alguna película que de repente no te guste, pero generalizar tanto es duro, pero es verdad que se hace bastante. Y que a ti una película no te guste no quiere decir que sea mala, quiere decir que a ti no te gusta. Que a ti no te ha gustado, exactamente. Por ejemplo, mira, El ataúd de cristal es una película muy especial, no le gusta a todo el mundo, yo soy consciente, pero al que le gusta mucho, si es que las opiniones y los gustos, para gustos los colores y para colores las flores, dicen, ¿no? Pues tal cual, o sea, es tan subjetivo. Y esta es una película de un público muy específico porque es eso, porque es un thriller psicológico, porque tiene un elemento fantasía que también te tiene que gustar y eso ocurre con todas las películas. Sí, pero ocurre con todas. Yo no suelo ver comedia porque no me atrae la comedia y no suelo ver comedia, pero no pienso que sean malas las comedias, pienso que a mí no me atraen. Por eso te digo que yo cuando la gente generaliza tanto de que el cine español es malo, y lo peor es que lo generaliza gente en España, porque en otros países supongo que lo sabes y que eres consciente, y esta película es una muestra cómo ha funcionado en Alemania, que han sacado ediciones. Los países que más valoran el cine fantástico y de terror español son Francia y Alemania, que es muy triste que no sea España. Que es triste que no sea España, pero es que nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, pareciera, ¿no? Sí, es así. Mira, yo te voy a contar una cosa que ya la he contado en otro programa, pero me parece algo muy representativo de lo que es esta profesión, y me refiero ya a la gente que de verdad se dedica a esto, porque yo soy cortometrajista, pero yo no como de esto, ni muchísimo menos. Hace unos meses a mí me invitaron a una cena aquí en Valencia, donde yo soy, en la que iban a ir críticos de cine, cortometrajistas, actores, cámaras, etcétera. Todo lo que es la industria, digamos, aficionada en Valencia. Sí. Yo, en vez de sentarme con la gente que conocía, que eran mis amigos, me senté con la gente que no conocía porque creía que era lo que tocaba para conocer gente. Y me tocó sentarme pues al lado de una chica que era cámara y un chico que era actor. Un actor español me dijo, es que a mí no me gusta el cine español. Y le dije, mira, es que yo alucino que un actor español me diga esto. Digo, porque tú lo que vas a hacer, quieras o no quieras, hasta que pegues un bombazo y te puedes ir a Los Ángeles, va a ser cine español. Por mucho que no te guste. O sea, no, si no te gusta el cine español, no sé, hazte pintor. Claro, porque en realidad estás ya haciéndote un camino que no te va a hacer feliz, porque a lo que puedes aspirar es a trabajar mucho en España, que es tu país de donde vives, ¿no? Claro. Entonces, claro, si no te gusta en lo que vas a trabajar,
pues ya estás pronosticando que vas a tener una carrera infeliz, ¿sabes? Es un poco, claro, sí, totalmente. Es lo que decíamos, ¿no? De tirar la piedra sobre el propio tejado. Ese es uno de los motivos por los que yo hago este programa, para darle cabida, darle salida y que la gente vaya conociendo la maravillosa industria que tenemos, sobre todo en lo que yo creo que controlo, que es el cine fantástico y de terror, que creo que tengo conocimientos y que me atrevo a decir, y nunca dejaré de decirlo, que a día de hoy el mejor cine fantástico de terror que se hace en Europa, no se hace en Estados Unidos, si se hace en Europa, en Francia, en España, en Alemania y en Noruega. Sí, tienes toda la razón, sí. Totalmente. Y te diré más, es un tipo de cine muy complicado de hacer, con lo cual, para mi gusto, tiene mucho mérito, que además salga de calidad. Es complicado. A nivel actoral, te diré yo que es de lo más complicado. Bueno, es verdad que hacer reír comedias también es difícil, pero el nivel de intensidad y de técnica y de todo que requiere trabajar en personajes, interpretando personajes de este calibre, personajes que están atrapados, sufriendo, o que están luchando, o que están... Porque hay muchas capas, es lo que hablábamos, hay muchas capas dentro de un personaje en el género de terror. Muchísimas. El malo no es simplemente malo y es que le gusta matar. Hay mucho detrás a nivel psicológico y emocional en esos personajes. Entonces, a la hora de interpretarlos, es súper enriquecedor, te diría yo. Yo no sabía que me gustaba tanto interpretarlos hasta que no empecé a hacerlo, que creo que fue con Aritz, de hecho. Sí, yo no había hecho terror antes de hacer el corto con Aritz. Pues se te da muy bien. Y desde entonces, curiosamente, que no ha sido por el ataúd, sino que la vida me ha ido poniendo thrillers en mi paso. Y he dicho, madre mía, o sea, durante una temporada, unos años, he estado haciendo mogollón de terror. Y además, la última, imagínate, es una película de un director italiano rodada en inglés. Y es también de género. O sea, que han sido casualidades, pero que algo debe haber, pero vamos, que yo he aprendido a disfrutarlo mucho y a valorarlo, porque ya te digo, es mucho más complejo de lo que puede parecer. Sí, que no es entretenimiento como a veces te pregunta la gente cuando dices que ves este cine, no es solo entretenimiento para gente que se nos va a la cabeza, es mucho más que eso. Es mucho más, y además el tema de trabajar con la maldad, por así decirlo, ¿no? Que en eso... es que a nivel psicológico es súper interesante, pero mucho. Mucho, sí. Y respecto a esto, hay una escena ya en el final de la película que me apetece hablar de ella, y es complicado hablar de ella por la dureza. Es la escena final, la penúltima escena donde es una escena de una violencia desmedida, donde hay una violación. Y donde ya no solo la violación, sino que hay violencia y mucha, y donde tu personaje ya está marchito y de pronto resurge en ser una mujer extremadamente dura. Y a mí lo que me interesa de esta escena, dada la dureza que tiene y dado lo delicado del tema, es no debe ser fácil para una actriz interpretar una escena como esta por lo dura que es y por a dónde va. Creo que es algo que me gustaría saber cómo afronta cómo afronta una actriz una escena como esta. Pues mira, yo me imagino que te refieres a la múltiple, a la violación múltiple que hay. Súper duro, muy doloroso ponerse en ese papel, porque claro, para actuarlo yo intento recrearlo físicamente, incluso a nivel interior, o sea, como en mi tripa, ¿no? En qué le está pasando a esta persona por dentro, ¿no? En este momento. Y entonces eso afecta, porque estás como intentando, pues eso, recrear un nivel de dolor, de fragilidad, desgarrador, ¿no? Sí es cierto que no deja de ser, para mí, hay actores que trabajan de otra forma, pero yo no soy de método, que dicen, ¿no? Entonces, yo soy más de, cuando el director dice corten, yo corto realmente, no me lo llevo a casa. No te lo llevas, sí.
No, aunque sí es verdad que con este personaje me costó un poquito no llevármelo a casa porque era un nivel de intensidad tan bestia y cuando ruedas una escena, pues por ejemplo esta de una violación que dura en la pantalla a lo mejor un minuto, eso no es un minuto rodando, eso es un día entero. Entonces, un día entero en ese lugar de dolor profundo te deja un poquito, te deja afectado. Yo creo que lo pasaron peor mis compañeros, los que, sobre todo el que violaba, el pobre lo sufrió un montón. Es encantador, yo le quiero mucho y venía solo a Plató a hacer a hacer esa escena. Y estaba acojonado de hacerme daño, ¿sabes? Pero claro, para él era dificilísimo porque quería ser respetuoso, pero tenía que hacer algo muy bestia, muy brutal, ¿no? Sí. Entonces creo que sufrió mucho. Sufrió más él que yo, sin duda. Sin duda. Yo Sí, todo el pero rato le tranquilizaba, le decía, tú tranquilo, haz lo que tengas que hacer, que yo estoy bien. Porque le veía angustiadito al pobre. sí, no debe ser fácil. Yo entiendo que no es fácil, pero bueno, quería saber tu opinión por eso, sobre todo porque lo considero algo muy, muy duro de hacer, pero claro, yo pensaba que era duro para digamos, la víctima, no para el verdugo, pero claro, es verdad que para el verdugo también es algo que no debe ser agradable. Nada, porque imagínate, claro, es alguien que no es así en su vida real y tiene que ponerse en el papel de algo muy salvaje, muy, muy dañino y muy feo, ¿no? Entonces, pues estás actuando, pero sí, yo en este caso le vi que sufría más él que yo. Sí es verdad que a mí me dejó un poco bueno, hay ciertas cosas que te dejan un poco tocado. Esta película, ya te digo, yo soy muy cuando dicen corten, yo consigo desconectar, pero aquí me costó un poco por el nivel de intensidad, o sea, quieras o no, como lo que hablábamos antes, ¿no? Yo estoy en cada fotograma de la película y eso implicaba que yo no tenía descansos realmente, o sea, empezaba a rodar a primera hora de la mañana, acababa por la noche y no había tenido momentos muertos a lo largo del día que sueles tener. A veces los actores tenemos la broma de que nos pagan para esperar más que para actuar, porque en rodajes solemos esperar mucho. Y yo en este caso no me tocaba esperar nada porque estaba en cada fotograma, con lo cual estar encontrando, y lo que hablábamos del thriller, ¿no? Estar todo el rato actuando en esos lugares tan oscuros y tan dolorosos durante toda la jornada laboral, durante 6 semanas seguidas, hostia, eso me dejó un poco drenada. De que llegaba al hotel por la noche y no tenía energía, pero para nada, ¿no? Claro. Y me costaba desconectar porque claro, me tenía que forzar de desconectar de ese lugar tan oscuro, pero es que a la mañana siguiente, a las 8 horas, iba a estar otra vez ahí. Entonces, claro, quieras o no, afecta un poco, sí. Sí. Pues nada, yo creo que hemos analizado toda la película. Repito, y soy muy cansino, me parece una película magistral. No puedo dejar de darte la enhorabuena por esta película y espero que hagas muchísimas más y espero que si alguien no ha visto la película, y ahora me refiero a alguien de la industria, y gracias a nuestro programa la ve y le llama la atención tu trabajo, o la ve simplemente porque está en Amazon Prime, como ha ocurrido que en otro país o donde sea, y te ofrecen un trabajo... yo desde luego tengo que decirte que yo estoy enamorado de la actriz Paula Bonpetti, de cómo trabaja, porque me parece magistral. Muchas gracias. Hace un par de días vi el corto de Máscara de Cordura. Mask of Sanity, sí. Y me pareció también brillante. Y tengo que decirte que desde luego eres una actriz camaleónica de una manera brutal, porque lo que te decía antes, la manera de la que eres capaz de pudrirte, por decirlo de alguna manera, tu personaje en esta película, a mí me dejó loco, me pareció brutal. Muchas gracias, sí. Y no solo tu trabajo, sino el del actor, el del director y el del director de foto, o sea, me parece magistral. Entonces, sí, no sé todo el equipo ahí es un trabajo fantástico y ya te digo, en este caso es un trabajo en equipo, bueno, siempre lo es un trabajo en equipo cualquier rodaje. Lo que pasa es que aquí fue, pues eso, muy mano a mano con el director, sin duda, y con el acompañamiento de foto de John, que también. Y lo que dices tú, ojalá más gente vea la película. Creo que vale la pena, sobre todo por lo especial que es, porque es lo que dices tú, ¿no? Una única localización y una única actriz es algo muy inaudito.
Y ojalá vengan más películas, pero fíjate tú que dudo que me vuelva a encontrar con una película de este calibre en mi carrera, aunque me vaya súper bien, porque por lo inaudito de Sí, lo que es. O sea, es un regalo realmente como actor encontrarte en tu carrera con la oportunidad de hacer algo así. Es muy, muy difícil y muy especial. Pues a nuestros oyentes les digo que también es un regalo para cualquier espectador que la vea y que le guste este género, porque la vais a disfrutar mucho a todos los niveles, porque es una película, en mi opinión, de las que yo escogería como, no voy a decirte que es mi película preferida, porque sería ser muy ostentoso, pero si tuviera que hacer un listado de 15 películas que me llevaría a una isla desierta, esta estaría entre ellas porque me parece magistral. Madre, pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más respecto a la película que te apetezca añadir antes de que yo te ponga en un compromiso. Que por supuesto voy a hacer. Venga. Dale con el compromiso, dime. Vale, pues no sé si, por lo que me has dicho, no sé si te va a ser fácil, porque me has dicho que tampoco, no sé si realmente te atrae el cine de terror, el cine fantástico en general, si lo sueles ver. Pero yo siempre le pido a nuestros invitados, para hacer mi ranking de películas, que me escoja una película del cine fantástico español, me da igual actual que clásica, que te guste por el motivo que sea y que no sea esta de la que hemos estado hablando, que ya sabemos que la tenemos en el top. Pues mira, voy a barrer para casa un poco, pero es que me encantó. Decía que voy a barrer un poco para casa porque vi el año pasado El Hoyo y me encantó. Y El Hoyo es que el director es Galder Gaztelo Urrutia, que es el productor del Ataúd de Cristal. Pues mira, un detalle que yo no sabía y que son dos películas que me encantan. A mí me pareció fabulosa, pero fabulosa. La encontré, o sea, la vi, sí, hace un año y pico. Esta salió hace un par de años y también estuvo en Sitges y tal, y me encantó. Y fíjate tú qué casualidad que el director es Galder, que es el productor del Ataúd. Pues y el productor también del corto que había hecho yo con Aritz. Muy bien, pues esta es otra de esas películas Esa es una recomendación. Esperamos que algún día algún país, ya que España no lo va a hacer, saque una edición en Blu-ray y podamos adquirirla, porque a mí me parece otra película que es brutal. Es brutal. Esa sí es verdad que ha tenido más reconocimiento también aquí, más que El Ataúd sin duda, y se agradece porque se lo merece mucho también. Sí, es una película también. Además también es una de esas películas extrañas en cuanto a lo que decíamos. Es una película, pues como El Ataúd de Cristal, una localización, una actriz, pues aquella, muy pocos actores, una localización muy rara, muy gris, muy oscura. Otra de esas películas brillantes que van dando nuestro cine. Sí. Pues nada, Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Infinitamente agradecido por contar con tus palabras y espero que te vaya muy bien, que funcione muy bien tu carrera y que hagas mucho más cine fantástico, que es con el que yo voy a disfrutar. Muchísimas gracias por la charla, lo he disfrutado mucho y gracias por el apoyo al cine español y al cine fantástico. Pues muy bien, nosotros despedimos a Paola, pero vamos a continuar con el apartado del cortometraje, con lo cual no os retiréis, que ahora mismo seguimos. Descarga completada. Un hombre pasa el brazo por el hombro de Sara. Sara desconecta la bioapp de su oreja. Sus implantes oculares se apagan y flirtea con el cliente en un sofá. Un seguridad con cabeza de oso panda mira a Sara, que se marcha con el cliente. Llega un ascensor con la madame y un cliente rubio y alto. Por aquí, por favor. Gracias por contratar los servicios de Lily. Últimamente está muy demandada. El cliente mira a la gente de la fiesta.
Bueno, pues ahora entramos en la segunda parte de nuestro programa y en este caso tenemos un cortometraje que para mí es muy especial y muy importante. Es muy especial y muy importante, no solo por lo que cuenta el cortometraje, que me parece muy interesante, es un corto de ciencia ficción, sino por cómo lo cuenta y a dónde quiere llegar. Es lo que se llama un cortometraje inclusivo, algo que creo que nadie había oído hasta el momento en que nuestro invitado Miguel Ángel Font estrenó este corto. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Gracias, Domingo. Bueno, pues bienvenido porque ya te digo, este corto yo creo que es muy importante para mí porque yo este corto lo vi hace, pues el año que se estrenó. Tuve la suerte de presenciarlo en el primer pase que se hizo en Valencia, si no recuerdo mal, era el primer pase. ¿Y por qué digo que este cortometraje es muy importante? En los LIS, correcto. Porque yo cuando oí que Miguel Ángel Font, un tío que yo admiraba porque yo coincidí contigo en una presentación que tú estabas fuera de concurso con Llagas en Zombie Valencia. Ajá. Yo estaba presentando un cortometraje a concurso y menos mal que tú no estabas a concurso porque si no me hubieras hundido. Y yo seguí tu carrera, luego hiciste Smile y llega un momento en el que pegas un cambio y no solo pegas un cambio y haces un corto de ciencia ficción, que normalmente yo estaba acostumbrado a ver terror en tus trabajos, sino que pegas un cambio y haces lo que se llama un cortometraje inclusivo. Hasta ese momento, Miguel Ángel, para mí, lo único que yo conocía de cine inclusivo era que yo había estado trabajando en una ONG hacía pues 5, 6 o 7 años antes de este corto, una ONG con paralíticos cerebrales. Entonces, lo que yo sabía de cine inclusivo era luchar porque los cines no tuvieran barreras arquitectónicas. Pero Smile va muchísimo más allá, haciendo otra cosa distinta. ¿Cómo es que un director metido en el cine de terror de pronto da este cambio de género hacia el cine de ciencia ficción, que suele ser algo normal entre directores de género, pero tú vas más allá y lo llevas a algo más? Cine inclusivo. ¿Qué te lleva a esto? Bueno, la verdad es que el camino desde Llagas que has comentado hacia Xmile y todo lo que ha sido el trabajo que ahora pues realizo más en cine inclusivo, viene un poco dado también por el guión del primer largometraje que escribí y que se estrenó el año pasado, ¿no? Que es Swing, la vida de un secreto. Es mi primer guión como guionista de largometrajes de toda mi vida, o sea, lo escribí en 2010. Entonces, claro, me encontré con una situación un poco de contrastes, porque así como estaba bastante convencido de que esa era la película que yo quería defender como primer largometraje dentro de mi carrera, por otro lado estaba disfrutando mucho de aprender a hacer efectos especiales, a grabar terror, estaba haciendo videoclips así muy oscuros de heavy metal. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que me funcionaron muy bien los cortometrajes de terror, pero en el fondo mi meta era Swing, que era una comedia dramática con tintes eróticos, ¿no? Entonces, poco a poco y a lo largo de los años, los cortometrajes que iba haciendo iban un poco virando desde el terror puro hacia otras líneas, ¿no? Y Xmile se encuentra un poco en ese camino de bisagra entre el terror y lo que luego iba a ser pues una historia más de sentimientos, más emocional, por así decir, que venía a ser Swing, ¿no? Entonces, Xmile es un cortometraje que a priori viene de todo, pues con todos esos diseños de efectos especiales, todo ese trabajo previo que ya está entrenando mucho durante los primeros años de mi carrera, pero también ya va centrándose más en personajes, es prácticamente pues un diálogo, una conversación entre dos personajes y tal. Y bueno, pues por esas felices casualidades que se dan en el sector de la creatividad, en el mundo del cine, pues llegué a conocer a una empresa que se dedicaba a hacer olores para películas, para experiencias en museos, en desfiles, bueno, una experiencia que tú ibas al sitio y olías diferentes esencias acordes a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Dado que Xmile tenía un alto componente estético, pues con Raúl, con el CEO de Olorama, que era la empresa, pues decidimos hacer que Xmile se convirtiera en la primera experiencia audiovisual diseñada desde el origen para que tuviera olores y para que, bueno, le fuimos añadiendo los sentidos del tacto, el sentido del gusto. Por tanto, pues bueno, si ya teníamos olfato, olor, tacto, gusto
audio y vídeo, pues ya teníamos los 5 sentidos dentro de lo que era la sala de cine, que es un poco lo que tú viviste en los cines Lis, ¿no? Sí, y gracias a... Sí. No, dime, no, perdona. Ahora contaré lo que iba. Que gracias a ese puente que yo estaba llegando hacia lo emocional, ¿no? Y hacia historias más, digamos, cercanas, más humanas, más intimistas. Y, por otro lado, a esa vía multisensorial que se abrió con hacer esta experiencia a través de los 5 sentidos en las salas de cine, pues llegamos a valorar que si estábamos metiendo más sentidos dentro de la sala de cine, pues quizá estábamos abriendo las puertas sin darnos cuenta a un gran número de personas pues con discapacidad sensorial, en principio, sordos, ciegos, incluso personas sordociegas, que pudieran beneficiarse también de esta experiencia del cine, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí empecé a investigar, me hice la pregunta esa de ¿cómo ve un ciego una película? ¿Y qué tipo de subtitulado tiene que ver una persona sorda para distinguir las músicas, los efectos de sonido, ¿no? Todo esto. Y fue gracias a esta bisagra, ¿no? Entre el terror y otro tipo de guiones, pues que me di cuenta de que hay un gran sector de la población que no está accediendo a la cultura de la forma que el resto de las personas con los 5 sentidos disfrutamos, o incluso, pues bueno, lo que tú comentabas de las barreras arquitectónicas, ¿no? Pero tú, si quieres ir al cine, es tan sencillo como que bajes a la calle, te compres la entrada y veas la película. Pero nunca o no generalmente solemos pararnos a pensar en todos estos colectivos que no es tan fácil eso de bajar a la calle, comprar una entrada y ver la película, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que si X-Mile era un corto que iba a sobrehumanizarse, la verdad es que me rebotó un poco lo que había grabado y me empezó a dar un poco esa línea de decir, bueno, ¿y por qué no abrimos los proyectos culturales o audiovisuales, en mi caso, para más personas, ¿no? ¿Por qué no convertimos esto en un estándar que ya está funcionando en muchos campos, pero ¿por qué no damos un paso más allá, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias a esta reflexión fue un poco a lo que ocurrió. Porque 2 cositas. Lo primero, decirle a nuestros oyentes, como siempre hago, que dónde pueden ver ahora mismo este corto, porque siempre que hacemos un programa lo hacemos sobre un corto que esté en abierto para que la gente lo pueda disfrutar. Entonces, este corto está en YouTube. Correcto. Y creo que en Vimeo, ¿no? Si no me equivoco. Creo que está solo en YouTube y además está con las diferentes versiones. O sea, correcto, sí, está versiones para personas con discapacidad auditiva, con discapacidad. Lo que pasa que yo esto no lo sabía el otro día cuando lo repasaba para hacer la charla esta que vamos a hacer hoy. Vi que había uno para personas invidentes que me pareció brutal. De hecho, lo vi, por llamarlo de alguna manera, como lo verían ellos, porque es muy curioso esto que tú comentas de que no nos planteamos como otra persona ve otra persona que tenga cualquier tipo de discapacidad de cualquiera de los sentidos, cómo ve una película. No nos lo planteamos hasta el punto de que pienso que no se plantea nadie, desde el punto que ni siquiera yo, que he trabajado con paralíticos cerebrales, me planteaba los problemas que tenía otro tipo de persona que no tuviera una parálisis cerebral para acceder a un cine. O sea que ni siquiera yo, que estaba trabajando con un colectivo, me lo imaginaba. Imagínate la gente que vive totalmente al margen de plantearse que existen estos problemas. Claro, y que es algo normal, ¿eh? Tampoco hay que flagelarse porque al final... No, son cosas que ni siquiera te planteas. Claro, y que si no llegas un día y tienes... También tengo la suerte de que, bueno, pues hacer cine es un muy buen altavoz para reflejar argumentos, compartir metáforas, compartir pensamientos, opiniones. Y en este caso, pues lo único que sí que he implementado desde que hice X-Mile fue pues un poco el autorreto de crear todo lo que hago desde el principio ya pensando en que tenga un impacto mayor en un mayor espectro de la sociedad. Es decir, que ya todo lo que tenga mis películas esté audiodescrito, subtitulado, incluso en lengua de signos, para también un poco aprovechar todo ese camino cinematográfico y audiovisual que llevamos ya unos ciertos años realizando, pues mantenerlo y aprovecharlo para difundir, ¿no? Para abrir esa ventana al mundo de la cultura inclusiva a cuantas más personas sea posible. Correcto. Y esto también es, bueno, voy a retomar un poquito lo del principio, lo que hablábamos de esa experiencia en Cines Lis, porque desde luego quien ahora veáis el corto en YouTube no vais a tener esa experiencia, porque yo recuerdo esa experiencia y la recuerdo como si fuera ahora mismo. Yo llegué a la sala de cine, yo no sabía muy bien de qué iba aquello.
me dieron 2 bebidas, si no recuerdo mal, eran 2, una de color verde y una de color rosa o morado. Eran muy dulces las bebidas y con un olor muy característico. Una vez entras en la sala, hay momentos en los que la sala huele a lo que tú has probado momentos antes. Lo curioso de esto para mí, desde el punto de vista que yo no conocía nada de esto, es que el momento en que ese olor te entra en la nariz, es curioso cómo tu cerebro hace que tengas el sabor de lo que acabas de beber otra vez en la boca, cuando te has limpiado la boca incluso, y vuelves a tenerlo. Entonces, esa sensación, ese espectro de sensaciones que provocó en mí este corto, creo que lo que hizo fue incrementar la historia por 10.000. Y creo que es eso, pues una ventana, como tú dices, a todo el mundo, a cualquier persona, a cualquier colectivo, a cualquier persona que pueda tener acceso a tu historia, todo el mundo. Incluso luego de esto, recientemente también creo recordar que durante el confinamiento también incluso realizaste un libro de cuentos que también va muy en la línea de este tipo de trabajos. Sí, desde luego, pues lo mismo, ¿no? Es un libro que se llama Un confinamiento de cuentos y es un libro de cuentos en el que hemos escrito lo que nos apetecía contar, pero sí que es cierto que con todo el trabajo y todo el conocimiento que hemos adquirido a la hora de trabajar y de estudiar el campo de la accesibilidad y de la inclusión, pues hemos abierto los cuentos a más público a través de, bueno, es un libro interactivo, tiene distintos QRs, tiene hasta un cuento en lengua de signos, o sea que digamos que siempre intentamos hacer nuestra apuesta creativa, ¿no? Sin tocarla, sin alterarla, sin hacerle nada, y luego dotarla de una serie de herramientas por las cuales más personas puedan disfrutar de la experiencia, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco el reto que adquirimos, ¿no? Y que seguimos cumpliendo por ahora, 5 años después. Sí, que desde luego lo que queda claro conociéndote a ti, viendo tu carrera, es que desde luego lo que quieres seguir haciendo, indistintamente de lo que cuentes en una pantalla, lo que quieres hacer es esto y que llegue a todo el mundo, lo cual a mí me parece una maravilla, porque es lo que te digo, ni siquiera yo como cortometrajista me había planteado nunca el intentar llegar a más público más allá de ponerle unos subtítulos y punto, que es lo único que te planteas. Porque también has comentado algo de que yo realmente, aunque te insisto en que la película la tengo muy, muy fresca, que la tengo, de hecho, pero ya no la película, sino la visualización aquella en el cine, has hablado algo de signar. Yo no recuerdo que la película estuviera asignada. ¿También lo estaba, aparte de subtitulada? En ese momento no. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de 2016, diciembre. Y bueno, pues afortunadamente Exmail fue el detonante de un gran viaje, de una gran aventura que sigue vigente, ¿no? Este año sigo cerrando proyecciones de Exmail en salas y para asociaciones y para gente que quiere vivir la experiencia. Bueno, pues ya no con los olores, pero sí con las exposiciones táctiles, con los chupitos que comentabas. Y bueno, entonces, pues como te digo, la experiencia ha sido muy, muy viva y ha sido tan viva que, bueno, pues a lo largo de 2017 nos ocurrieron un gran número de cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, en Exmail teníamos la canción original de la película, que se llama Sonríe, que la compuso pues nuestro compositor Josué Vergara y cantó Nesrin, que es una cantante bueno, tiene una voz muy, muy, muy especial y bueno, lanzamos esa canción. Y desde la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana nos apoyaron para adaptarla en lengua de signos. Entonces, al principio solo teníamos la canción en lengua de signos y poníamos el corto y luego poníamos esa canción en lengua de signos, pero sí que es cierto que con el tiempo logramos un patrocinio que nos cubrió la versión en lengua de signos de Exmail. Y esa versión en lengua de signos de Exmail está en YouTube también. Sí, hablamos del tema final del corto, ¿verdad? Sí, al principio, exacto, al principio solo teníamos ese vídeo, que la verdad que ha tenido muy buena acogida y tiene muy buena acogida, pero tú puedes ver Exmail, el cortometraje, con una pista en lengua de signos también, porque sí que conseguimos adaptarlo. Pero sí, eso no lo he visto. Yo lo que sí que vi, que no vi en su día, lo vi hace un par de días cuando decidimos hacer esta charla, vi la canción. Y sí, el tema final del corto ya me parece brutal en la voz, la música. Me parece una canción preciosa.
de una hermosura verla con el lenguaje de signos. Incluso para mí, que tengo muy poco conocimiento del lenguaje de signos, tengo el justito de algo que mi pareja me ha enseñado, porque ella sí que sabe signar, pero mínimo. Me parece una experiencia brutal, con lo cual me quiero imaginar la experiencia que debe de ser para una persona que tiene esta necesidad y que no está acostumbrada a que se le dé la facilidad de acceder a algo que lamentablemente no debería ser una facilidad, debería de tenerlo todo el mundo, pero me parece que una persona tener la facilidad de tener esto debe de ser brutal. Y la facilidad me refiero evidentemente a tener la posibilidad, porque fácil no es este mundo, porque como tú bien has dicho, habéis tenido que depender de una subvención y una ayuda para poder hacerlo. Algo tan sencillo como que todo el mundo pueda disfrutar de la cultura cuesta muchísimo dinero y tienes que tirar de subvenciones y demás. Claro, pero eso es normal, quiero decir. O sea, si tú estás creando un proyecto en el que necesitas grabar no solamente la película y la pista de sonido, sino que tienes que hacer un guión de audiodescripción, tienes que saber lo que es eso, tienes que grabar al locutor de esa audiodescripción para que las personas ciegas vean la película. Tienes que crear otra versión de la película con esa pista añadida para que luego las personas puedan verla. Tienes que trabajar con el equipo de sonido ecualizando para que la voz que guía a las personas ciegas no se la coma la mezcla de sonido. O sea, eso es muchísimo trabajo. Entonces, es normal que, y yo también defiendo esto, ¿no? Que aunque estamos hablando de causas que son nobles y que son justas, etcétera, los que nos dedicamos a esto, y yo porque también trabajo en publicidad y en cine y en otras cosas, o con los libros, pero que una persona que trabaja en una asociación parece que a veces tiene que hacerlo gratis porque es que es por la gente, ¿no? Y dices, pero es que hay que entender esto como un trabajo. Y ese trabajo es el que incrementa los costes de una película, porque las pistas de accesibilidad no se crean de la nada, ¿no? Correcto, entonces, sí, pero no iba yo por ahí. Evidentemente, la persona que ha tenido unos estudios para poder hacer una asignación, lo demás, tiene que cobrar su trabajo. Claro, a lo que yo me refería es que lo que me parece triste es que sea la productora quien tenga que pagárselo y que no tenga una subvención gubernamental. A eso me refería, pero que por supuesto su trabajo hay que pagarlo y por supuesto su trabajo es una maravilla y es lo que hace que todo el mundo tenga acceso. Pero me refería más a eso, ¿a quién debe de abonar ese dinero? Que parece que la cultura, evidentemente todo no es gratis en la cultura y eso tampoco. No, y sobre todo, a ver, yo ahí siempre pienso que, por supuesto, los gobiernos tienen que ponerse un poquito las pilas. Ya se las están poniendo bastante, quiero decir, tampoco hace falta hacer un desglose de todo lo que se está haciendo, que es mucho, y desde luego en España podemos sentirnos afortunados porque se está trabajando mucho y desde muchos lados para que cada vez la cultura inclusiva, el cine accesible, el cine inclusivo, funcione cada día mejor. Pero sí que es cierto que yo siempre pienso en lo que puede hacer uno desde su propia casa, ¿no? En mi caso, pues bueno, ¿qué es lo que me ha aportado hacer las audiodescripciones o los subtitulados o trabajar desde una perspectiva pensando en un espectador ciego o en un espectador sordo? Pues me ha mejorado la perspectiva a la hora de escribir un guión, a la hora de dirigir. Me fijo en muchísimas más cosas, intento estructurar todo más, me fijo mucho en las palabras, en los tonos, o sea, me ha ayudado como profesional. Entonces, la experiencia también me ha enriquecido, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, ¿no? Y por eso también sigo ahí, porque creo que trabajar desde esta perspectiva también estimula muchísimo a la creatividad y a los que nos dedicamos a hacer estas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que a veces se pierde un poco o sea, decir, vale, no, es que esto tiene que ser así, ya está, ¿no? Pero yo siempre intento, y por eso en mi canal de YouTube o siempre que hago estas charlas, prefiero a veces sacrificar hablar de cine, que es a lo que me dedico y en lo que soy experto, para hablar de inclusión, aún sin hablar ni de qué va Xmile, ¿no? O de qué va no sé qué, porque creo que el mensaje es importante decir, bueno, vamos a extender realmente que la gente en su casa puede hacer cosas, puede hacer que este mundo sea más inclusivo, más accesible, puede trabajar y acercarse, puede hacer voluntariado, puede hacer un vídeo y subtitularlo, puede hacer un corto y audiodescribirlo, o sea, con tu móvil lo puedes hacer. Yo empecé
grabando las audiodescripciones con mi teléfono móvil y muchas veces subtitulo con YouTube, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras esperamos a que los gobiernos sigan trabajando poco a poco y sigan cambiando las leyes para que todo funcione, también hay que pensar, por un lado, en poner tu qué granito podemos de arena. hacer, exacto, qué podemos hacer como creadores y también como consumidores, porque muchas personas con discapacidad no están acostumbradas a que la cultura se dirija a ellas. Entonces, si esas personas no consumen, tampoco se genera una demanda, porque una necesidad, claro. estamos ofreciendo a alguien que no está acudiendo, que no está demandando. Entonces, bueno, esto es un debate como más poliédrico, ¿no? Pero que me gusta reflejarlo un poco en general para no perder ninguna perspectiva, ¿no? O sea, por supuesto están las instituciones, pero también tenemos que mover a las asociaciones y a los usuarios y nosotros como creativos. Y por cierto, también es muy real lo que tú comentas, que seguramente cuando Xmile se lanza al mundo del cine, prácticamente nadie sabía lo que era asignar una película, y hoy en día, gracias a las inclusiones que está haciendo nuestro gobierno actual, pues por ejemplo todo el mundo hemos visto un telediario asignado, que es algo que Correcto. Hace 2 años no había visto nadie nunca. Más que en algún canal autonómico y algún programa muy concreto. Y hoy en día esto se empieza a ver y es algo pues que esta gente que se dedica a asignar pues está teniendo un trabajo que haciendo lo que les gusta hacer y para lo que se han preparado, y que es algo muy necesario. Uh-huh. Con lo cual sí que es cierto que se están haciendo cosas y estamos avanzando. Y lo que tú dices de la charla, que acabas hablando más de inclusión que de cine, pues es lo que hemos acabado haciendo aquí, porque yo te decía cuando no, es que yo quiero hablar 50% de cine, 50% de inclusión, pues bueno, al final nos hemos ido a hablar de inclusión casi todo el programa, y realmente lo importante, porque sí, porque podemos hablar de cine, pero como tú bien has dicho, lo importante es llegar a todo el mundo, intentar llegar a cuanta más gente mejor para contar nuestra historia y que todo el mundo tenga posibilidad de oír nuestra voz, o leer nuestros labios, o leer nuestro signado, o como se llame en general. Entonces, no sé si te queda algo más que nos quieras añadir, porque realmente no sé ni siquiera cuánto tiempo llevamos de programa, porque estoy súper a gusto hablando contigo de un tema que realmente lo que te digo, que me interesa por el tiempo que yo he trabajado en la ONG que te comentaba, aquí en nuestra ciudad, que somos de la misma ciudad. Sí. Y no sé si te queda algo que quieras añadir de esta maravilla de trabajo y de tus posteriores trabajos, porque no sé si estás trabajando en algo más de este tipo. Bueno, desde que terminó la pandemia, que nos pilló haciendo la pospo de Swing, ¿no? De ese primer largometraje que después de haberlo escrito en 2010, pues se logró rodar y se logró terminar por fin. Y también cerré con ello una etapa bastante importante, ¿no? de mi vida, que es ese paso entre cortometrajista a director de largometrajes. Pues sabiendo un poco cómo están las cosas ahora con la pandemia y tal, empecé a escribir, y no solamente he lanzado este libro de un confinamiento de cuentos, sino que también, pues le estoy cogiendo el gustillo. Y por un lado, me estoy doctorando, estoy escribiendo una tesis sobre cómo una mirada inclusiva puede regenerar el sistema de producción de un largometraje, de un cortometraje, la producción audiovisual o cultural en general, que la verdad es que estoy disfrutando mucho, lo estoy haciendo en la Universidad de Castellón. Y por otro lado sí que es cierto que estoy escribiendo más proyectos bastante variaditos, estoy empezando con el mundo del cómic, e incluso algo hay por ahí de una vuelta al terror. Madre mía, es muy pronto para hablar de esto. Tú, aparte de todo esto que dices que haces, aparte duermes, comes, haces todo este tipo de cosas que hacemos los mortales normales. Sí. La verdad que sí. Lo que pasa es que estoy muy a gusto. La verdad que creativamente la pandemia me ha sentado muy bien. Y aunque ha sido un momento muy difícil, creo que he sabido un poco reinventar ese lado de decir, no te plantees mucho que no se puede rodar excesivamente, y busca una manera de enfocarte, ¿no? De reinventarte incluso. Y la verdad es que escribir me ha venido súper bien. Investigar, y ha sido un año muy de reflexión, y esas reflexiones pues afortunadamente las he ido compartiendo en papel, y poco a poco mañana me voy a rodar para empezar a hacer ya publicidad, etcétera. O sea que el cine lo había dejado un poquito de lado por esta pandemia, pero sí que es cierto que de forma un poco natural quizá ha vuelto un poco a mi vida, porque no estaba buscando nada, pero sí que he empezado a recibir proyectos y tal, y la verdad que muy contento y disfrutando cada día.
¿sabes? Sin más. Pues oye, un placer haber hablado contigo. Como te he dicho fuera de micro, pues creo que tú y yo estamos unidos tontamente, pero en varias cosas. Por un lado, aquella proyección de Llagas con la que yo vi a aquel tipo que había hecho aquella maravilla de corto y yo llegaba con mi corto de porquería, de hecho con 4 colegas bajo el brazo y que me habían seleccionado en un corte y yo decía, madre mía, ya quisiera yo hacer lo que hace ese. Muchos años después, te comentaba antes que esta película Swing, tú tienes un actor secundario que ha debutado contigo como largometraje, pero un año antes había debutado conmigo con un cortometraje, su primer trabajo audiovisual. Los dos nos llama el mundo de la inclusión, a mí por aquel trabajo en la ONG y a ti por tus trabajos, o sea que los dos somos de la misma ciudad. Ahora estudias en Castellón, que es de donde yo soy, vamos, algo tenemos de unión. Bueno, y a ti que entiendo que Mil gritos tiene la noche, será de tus películas favoritas, yo la verdad es que me encanta y soy muy fan de los slasher y bueno, el cine de terror en general, pues bueno, pues sí, ahí empecé y ahí como el nombre del programa indica, soy muy fan y creo que no va a hacer falta que te pongan el compromiso que pongo siempre a mis invitados al despedirlos, porque creo que acabas de hacer lo que te iba a pedir que hicieras. Siempre les pido que me escojan una sola película de nuestro cine, pero creo que de nuestro cine español. Del cine español y fantástico, pues creo que no sé si ya has escogido más de 1000 gritos. Bueno, pero a ver, si es que tenemos muchas, ¿no? Sí, pero es el compromiso, que escojas una. Sí. El compromiso es que escojas una, no que escojas muchas. Pues mira, como 1000 gritos te la habrán dicho bastante, te voy a decir Angustia, que en su momento la vi y me impactó, de Vigas Luna. Y una creo que ahora están película. haciendo el remake. Están haciendo el remake, sí, van a hacer el remake. Javier, pero la verdad es que me impactó mucho esa película. Mucho. La tenía en DVD, que la sacaban con una edición del País, si mal no recuerdo, del diario El País. Y la vi de pequeño, bueno, a esas edades, con 13, 14 años, y la verdad es que me impactó un montón. Y a día de hoy la sigo recordando. Es impactante. Esa película es de las que, igual que Smile es una experiencia verla en el cine, Angustia verla en el cine debió de ser una experiencia. Yo no tuve oportunidad, pero debió de serla tenerla. Pues Miguel Ángel, no sé qué más decirte, creo que lo tenemos todo dicho. No sé, creo que ya no tienes nada más que añadir porque ya has añadido mucho. Desde luego, para mí la charla ha sido una maravilla, aunque, como te decía, hemos hablado más de cine inclusivo y de inclusión en general que de lo que es tu corto, pero bueno, recomiendo a todo el mundo que vea tus cortos, este en especial y cualquiera de los anteriores, que vea tu película en la que compartimos actor y que lea tu libro, que yo lo estoy haciendo ahora mismo. Muchas gracias. Pues Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y nada, nos vemos pronto y espero que coincidamos en más eventos por aquí, por nuestra ciudad. Claro y que muchas sí, gracias por estar aquí, espero que hayas disfrutado de esta charla y que te haya aportado, pues, aunque sea un granito en tu trabajo. Desde luego. Y nada, a nuestros oyentes los despedimos por una temporadita. Vamos a hacer una parada para el verano y volveremos en cuanto acabe el verano con más programas, más películas y más cortometrajes. Un abrazo a todos y nada, muy felices y mucho fantástico español. Gracias.